En esta ocasión vamos a revisar algunos conceptos y su intuición gráfica para irnos acercando a los métodos formales de resolución de problemas de programación lineal. Vamos a repasar primero dos formas en las que se puede presentar un problema de programación lineal. Una primera forma es la que se conoce como forma canónica, en la cual el problema siempre es un problema de maximización. Las restricciones son siempre del tipo menor que o igual, pero nunca del tipo mayor que. Las variables de decisión son no negativas, donde no negativo significa que puede ser 0 o mayor que 0, pero nunca menores a 0. En forma matricial lo podemos expresar como la maximización de la función objetiva sujeto a la matriz de restricciones y los recursos para toda x mayor o igual que 0, tal y como la tenemos expresada en la región del lado derecho. Bien, esta es la forma canónica. También tenemos la forma estándar. En la forma estándar, todas las restricciones son ecuaciones. Las variables de decisión también son no negativas. El vector de recursos B se compone de elementos no negativos, es decir, que pueden ser mayores que 0 o igual que 0, pero nunca menores a 0. En forma matricial la tenemos expuesta como aquí aparece en su lado derecho. Maximización o minimización. Aquí no nos restringe a que sea un problema únicamente de maximización, puede ser también de minimización, pero noten que a diferencia del anterior, aquí tenemos estrictamente igualdades en la matriz de restricciones relacionada con los recursos. Para toda i mayor o igual que 0. Bien, tenemos algunas reglas de equivalencia para eventualmente poder llegar a alguna de las formas que hemos visto, y estas reglitas pueden ser muy útiles. Por ejemplo, tenemos una primera regla que nos dice que una desigualdad se puede reemplazar por una identidad mediante la suma o resta, según se necesite, de una variable auxiliar. Más adelante vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona esto. También tenemos una segunda regla donde una restricción de tipo menor igual pasa al tipo mayor igual cuando multiplicamos por menos 1 a ambos lados. Y ocurre lo mismo para la restricción de tipo mayor igual, que pasa al tipo menor igual cuando multiplicamos por menos 1. Finalmente tenemos una regla para poder reemplazar una identidad por exactamente dos desigualdades, donde una es del tipo mayor que igual y la otra es del tipo menor que igual. La intersección de estas dos desigualdades necesariamente debe de ser la igualdad. También vamos a verlo en el ejemplo que sigue. Bien, estos son los ejemplos. Tenemos que pasar la primera expresión de desigualdad a igualdad. En el punto número 2 tenemos que pasar la desigualdad también a una igualdad, solo que cambian el símbolo. En el primer caso es menor que igual, y en el segundo caso es mayor igual que. En el punto 3 se trata de ver qué pasa cuando multiplicamos por menos 1 ambos lados de esta desigualdad, y en el punto 4 se trata de expresar la igualdad mediante dos desigualdades. Veamos cómo hacemos esto. Muy bien, en el caso número 1, lo que nos piden es obtener una igualdad a partir de esta desigualdad. Entonces sabemos que podemos sumar o restar una variable auxiliar. Aquí, sabiendo que esta parte que tengo aquí es menor o igual que 10, quiere decir que si yo le agrego un monto a esta
primera sección del lado izquierdo de la desigualdad, eventualmente puedo igualar al lado derecho. Entonces simplemente lo que hacemos es, siguiendo esa intuición, 2x1 menos 8x2, sé que necesito aumentar algo para que sea igual a 10, entonces a este simplemente le llamo más x3 y hacemos que sea igual a 10, donde nuestra variable auxiliar va a ser x3. De la misma manera, en el caso del punto 2, se trata de hacer la manipulación necesaria para obtener una igualdad con base en la desigualdad. Aplicamos el mismo principio, solo que en este caso esta parte es mayor igual que 10, así que para que sea igual que 10 tendríamos que restar una cantidad. Entonces por eso, para hacer la igualdad, decimos 3x1 menos 4x2, restamos una variable auxiliar para que sea estrictamente igual a 10. En el caso del punto 3, nos piden que multipliquemos por menos 1 ambos lados. Al multiplicar por menos 1 va a haber un cambio de signo de desigualdad. Entonces lo que tenemos sería que quedaría menos 2x1 menos 8x2 y pasa de ser un signo menor igual que a mayor igual que. Y vamos a poner el signo que corresponde al 10, porque también se multiplica el lado derecho. Finalmente, en el punto 4 partimos de una igualdad y tenemos que expresarla con dos desigualdades. Entonces la primer desigualdad sería 6x1 menos 3x2 mayor igual que 18, y al mismo tiempo 6x1 menos 3x2 que es menor o igual que 18. Como la intersección de ambos es la igualdad, decimos que estas dos expresiones son estrictamente equivalentes a la igualdad original. Muy bien, pues estos son los ejemplitos que quería mostrarles. Muy bien, pues tenemos ahora los conceptos más importantes dentro de el entorno de la programación lineal. Tenemos primero que nada el concepto de solución factible, que no es otra cosa más que un vector solución, X, que satisface a las restricciones del problema. La región de soluciones factibles es el espacio donde se encuentran todas las soluciones factibles de ser soluciones óptimas. Entonces la solución óptima es una solución factible que otorga a la función objetivo el valor máximo cuando se trata de un problema de maximización, o el valor mínimo cuando se trata de un problema de minimización. Vamos a ver gráficamente un par de intuiciones que son muy importantes para comprender de qué se trata la programación lineal. Primero que nada, tenemos que tener claro que en un problema de programación lineal las restricciones cumplen
la propiedad de linealidad. Así que estas restricciones, ya sean igualdades o desigualdades, pueden ser marcadas en sus fronteras como rectas, planos, etc. Todos estos cuerpos geométricos son lineales, no tienen curvas, así que cumplen con la propiedad de linealidad. Si estamos en un espacio con dos variables de decisión, lo que podemos trazar son planos. Si tenemos solo una variable de decisión, lo que podemos trazar son rectas. Entonces, la región de soluciones factibles se encuentra delimitada por estas restricciones y resulta en un politope. Vamos a ver en un momento a qué nos referimos con esto, el cual tiene puntos extremos. Entonces, aquí en la figura nosotros tenemos por una parte al eje de la función objetivo z, ¿verdad? Vamos a marcarla. Este es el eje de la función objetivo, la cual depende de dos variables de decisión. Vamos a ver x1 y x2. Así que entonces z es una función de x1 y x2. Por lo tanto, z se eleva sobre el plano que forman el eje x1 y el eje x2. Las restricciones de un sistema que tiene como función de costo a z, que es una función de x1 y x2, tendrá sus restricciones sobre el plano formado por el eje x1 y x2, y ahí es donde se mostrarán las restricciones que también serán en términos de x1 y x2 como rectas. Por ejemplo, la recta verde denota una frontera de restricciones, la recta azul denota otra frontera de restricciones, la recta roja delimita otra región de restricciones, de tal manera que la intersección de los espacios que delimitan estas rectas como restricciones nos da el espacio amarillo, que podemos decir que es la región de soluciones factibles, incluyendo las líneas que lo bordean y que tienen puntos extremos, digamos, para este triángulo que se forma justamente en los vértices. Aquí tendríamos un primer punto extremo, aquí tendríamos otro punto extremo, aquí tendríamos otro punto extremo. Entonces, el politope es el triángulo, en este caso, que se forma. Los puntos extremos son los vértices y las líneas representan las fronteras de las regiones definidas por las restricciones. Bien, entonces z es una función objetivo en términos de, en este caso, de las variables de decisión x1 y x2, así que necesariamente es un plano que se deriva de la función objetivo en términos de x1 y x2. Este plano tiene una inclinación. Nosotros podemos imaginar el plano como lo estamos indicando en esta figura en gris, y la proyección sobre ese plano de la región de soluciones factibles como el triángulo gris que también estamos observando. Entonces lo que vemos es que cada uno de los puntos extremos se traduce en un punto sobre el plano que en este caso representa la función objetivo. Cada uno de los puntos extremos se proyecta sobre este plano de la función objetivo, y dado que la función objetivo es un plano y tiene una inclinación, necesariamente va a haber uno de estos puntos extremos que se encuentra más elevado que los otros. Aquí, si atendemos a la inclinación
de este plano, podemos ver que este es el valor de la función objetivo que corresponde al punto extremo indicado aquí abajo, y que por la inclinación del plano corresponde al valor máximo, mientras que este punto que estamos indicando aquí, lo voy a marcar con una X, corresponde a este punto extremo, y dada la inclinación del plano que corresponde a Z, este punto extremo tiene una proyección en Z que correspondería al mínimo. Así entonces, dado que la función objetivo es lineal, es decir, que es una recta, que es un plano, etc., y presenta una pendiente, entonces la solución óptima se encuentra en el borde de la misma. Más particularmente, la solución óptima típicamente cae en alguno de los puntos extremos, aunque puede caer también en los bordes. Vamos a ver eso más adelante. Pero típicamente en los puntos que corresponden a los extremos. Bien, vamos a ver un ejemplo para aplicar estas intuiciones que hemos revisado en forma gráfica, y vamos a ver cómo efectivamente podemos traducirlas en un método gráfico para la resolución de un problema de programación lineal simple. Necesariamente el problema de programación lineal debe de ser graficable, así que típicamente tiene dos variables de decisión para que podamos dibujar las restricciones sobre un plano y a Z sobre el eje perpendicular a este plano, de tal manera que con 3 dimensiones podemos representar la situación del problema. Vamos a ver cómo resolvemos este problema de maximización sujeto a 3 restricciones y al hecho de que las variables de decisión son no negativas. Veamos.